Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos en tu presencia, Señor, estamos buscándote. Queremos que nos guíes hoy día, una vez más, en esta última clase, para poder disfrutar, pero no solamente adquirir conocimientos, sino poder llenar nuestro corazón de lo que tú quieres, Señor, para nosotros y de nosotros, y poder usarlo en otras personas con sabiduría. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que toman su tiempo, esfuerzo, ánimo para venir todos los miércoles, y yo te ruego que les bendigas grandemente, que guardes sus familias, su hogar, mientras ellos dan esta ofrenda de su tiempo, de su vida para ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a nuestra última clase, la clase número 9, y quisiera que comenzáramos con un repaso del curso completo de las cosas que considero centrales, que definitivamente a estas alturas debieran estar ya de memoria. Lo primero es que nos preguntamos qué importancia tiene esto en consejería, esto de la consejería en el ministerio. Y yo les conté que es vital. Uno lo hace todo el tiempo. Cuando uno está dando alguna dirección a alguna persona que busca ayuda, también cuando en todas las interacciones que tenemos en la iglesia, aunque sean de pasillo, en las interacciones con el liderazgo, para ponernos de acuerdo, en moderar reuniones, en lo que sea, estos procesos de empatía son fundamentales. Si aprendemos a usarlos, vamos a ser mejores comunicadores, vamos a ser mejores escuchas también, vamos a escuchar a la gente con más propósito. Entonces, úsenlos de todas maneras. Y por supuesto, en la resolución de conflictos, nos va a hacer más sabios también para detectar los problemas espirituales que hay detrás de todas estas cosas. Y por lo tanto, yo creo que el ministerio cambia si uno toma esto en cuenta. Yo me he dado cuenta también que nuestra iglesia en cierta manera se destaca un poco en que vienen de otras partes a pedir consejería acá, a buscar del ministerio de consejería, porque en otras partes no se hace. Y mejor que no se haga si no hay un estudio, no hay una preparación previa, porque entonces uno hace en el fondo lo que puede y a veces lo hace muy bien y a veces no lo hace tan bien y puede perjudicar más que beneficiar. Pero creo que acá tenemos un plus y estamos entregando algo, pero quisiera mucho más todavía. Recuerden esto que dijimos, la iglesia es esencialmente terapéutica. Entonces, si no aprendemos a caminar en estos términos, va a ser muy, muy difícil crecer. Otra cosa, como repaso, es que para nosotros poder ayudar a otras personas, es sumamente importante que entendamos que, primero que nada, tenemos que ser capaces nosotros de recibir ayuda. O sea, aplicar a nosotros lo que predicamos. Me he dado cuenta que en el liderazgo, una cosa re complicada es que empezamos a tender a ocultar lo que vivimos porque empieza una especie de susto de seguir siendo personas. Como que tenemos que mantener un nivel, una especie de nivel de perfección, como que hemos llegado a un nivel espiritual donde ya no hay problemas, o ya sabemos solucionarlo todo, entonces ya no tenemos que buscar ayuda. Empieza a producirse el problema de que los que son líderes ya nunca buscan ser ministrados, ya no piden oración por sí mismos, sino que siempre están disponibles para ayudar a otros porque ellos no tienen problema. ¿Será así? Es difícil, ¿no es cierto? Se produce el problema de que se produce esta como separación. Se vuelven inalcanzables, nos volvemos inalcanzables los líderes, demasiado perfectos, y en el fondo no estamos predicando, no estamos practicando lo que predicamos. Que predicamos a través de este tipo de cosas que es necesario mantenerse vulnerables, que es necesario aprender a reconocer lo vulnerable de las otras personas, ser compasivos, y tenemos que eso saber llevarlo para nosotros también. Entonces, hermanos queridos, no pierdan de vista que para poder enseñar con provecho, tenemos que nosotros aplicar a nosotros mismos. Tenemos que saber estas cosas, tenemos que aplicar este folleto de la autoliberación, tenemos que poder buscar ayuda en otros hermanos, tener estos cómplices o socios de oración, ¿no es cierto?
que en el ministerio son fundamentales. Si uno está demasiado solo, es presa mucho más fácil del enemigo que si está rodeado de personas que nos van a sostener, que nos van a ayudar en muchos aspectos. Entonces, por favor, mantengan eso en perspectiva. Otra cosa que también es claro es aprender a estar limpios. Porque en el ministerio uno aprende a fingir también, pues. Y eso es un problema. Uno aprende a que ciertas posturas, ciertas formas, que siempre estoy bien, etc. Entonces uno oculta lo que realmente está viviendo. Y eso es un problema. En el ministerio, evidentemente, uno no puede estar diciendo desde el púlpito, estoy con líos, estoy con problemas en la casa, estoy peleado con la señora, estoy tentado con tal o tal situación, ¿no es cierto? No se puede, pero hay que escoger dónde sí liberarse, recibir ayuda, antes que ocurran consecuencias serias. Esto es muy, muy importante. En el ministerio, la santidad es fundamental. Es sine qua non, porque Dios no trabaja con instrumentos sucios. Entonces al principio no se nota. La iglesia sigue igual, las cosas funcionan, pero Dios va retirando su presencia, va retirando el poder de lo que está ocurriendo en la oración, en las sanidades. Y al principio, como dije, no se nota, la congregación como que no pesca lo que está pasando, pero con el tiempo se va notando. Entonces, esto que estamos viendo acá de autoliberación, donde puse el énfasis, es tan importante. Es una revisión que tendríamos que estar haciendo constantemente. Yo no voy por un ministerio donde hagamos liberación a la gente. Creo que eso es necesario, es útil, es parte de la autoridad que se nos delegó. Pero si las personas no son enseñadas a mantenerse limpias, a mantener a raya la influencia espiritual, a mantenerse sin hábitos que los conduzcan al mal, entonces van a caer una y otra vez. Y el liderazgo se transforma en una especie de posta, ¿verdad? Donde vienen siempre los accidentados, pero no ayudamos a las personas a crecer por sí mismos. Así es que esto de mantenernos limpios es realmente fundamental. Yo les sugiero que hagan este folleto por lo menos una vez al año, que lo revisen y cualquier otras cosas también. ¿Qué más les puedo decir? Es tan importante en esto de poder ayudar a otros, también entender la relación que hay entre lo emocional y lo espiritual. Si uno tiene una formación más por el lado de la psicología, se va a ir generalmente hacia lo de psicología, ¿no es cierto? Va a ir a usar los métodos, la escuela donde uno fue formado, y lo espiritual lo va a tomar poco o nada en cuenta. Si uno fue formado en iglesia, donde la iglesia, a lo mejor en esa congregación se daba mucho énfasis a la liberación, a la lucha espiritual, entonces va a demonizar prácticamente todo, incluyendo las enseñanzas de psicología. Entonces necesitamos un equilibrio. Pablo lo enseñó hace tanto tiempo: examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Bueno, ahí necesitamos conversar, necesitamos ser de mente amplia, necesitamos también ver las experiencias de otras personas, estudiar muchos aspectos a considerar para decir, esto voy a retener, esto tal vez no, o por lo menos lo dejo en carpeta, no estoy seguro, y de esa manera ir creciendo. Pero es tan importante, yo creo que hay un mix, hay un equilibrio muy importante en lo que estamos haciendo en este curso, de entender que hay técnicas que son valiosas para todas las interacciones de la vida, pero también para el uso en la iglesia, y que al mismo tiempo hay un poder espiritual delegado específicamente a los hijos de Dios, del cual tenemos que echar mano, porque si no, nos transformamos en algo que es una cosa intermedia, que es en el fondo una abominación, un pseudo psicólogo tratando de hacer trabajo de psicólogo sin ser psicólogos. Y eso mejor no lo hagan. No es lo que somos, no es lo que pretendemos hacer. ¿Entienden? Entonces es importante de este curso
captar ese equilibrio. Y finalmente, para poder ayudar a otros, también necesitamos tener un método. Si no, es difícil saber qué es lo que podemos hacer. Este método requiere entender que en un proceso de consejería vamos creciendo en niveles de empatía, vamos creciendo en niveles de comprensión de lo que la otra persona está viviendo. ¿Me explico? Entonces, si ustedes recuerdan, ¿cómo se llamaba este primer escalón que nosotros teníamos, ese que estaba en amarillo? ¿Lo recuerdan? Muy bien. Clarificación y exploración del problema, que es pasar por esto que llamamos empatía 1, donde tratamos de entender lo que la otra persona vive desde su perspectiva, no desde la nuestra. Entonces es un esfuerzo programado de ir tratando de comprender lo que el otro vive, pero desde sus zapatos. Y entonces, comprendiendo eso, le vamos colocando un espejo diciendo, esto es lo que tú me comunicas, esto es lo que tú estás viviendo, esto es lo que tú me estás diciendo que te ocurre. Así es como veo desde tu trasfondo lo que está pasando. ¿Te estoy entendiendo? Y en la medida que la persona dice, sí, me siento comprendido, a través de lo que llamamos estos clics, entonces nos damos cuenta que estamos realmente comprendiendo, ayudando. ¿Me explico? Ese es el primer paso. El segundo escalón, lo que lo llamamos empatía 2, es obtener nuevas perspectivas y establecer metas a partir de la comprensión empática de la primera etapa. Entonces las nuevas perspectivas que vamos a colocar surgen a partir de los estudios que tenemos, surgen a partir de lo que hemos comprendido de la persona, surgen a partir de la sabiduría que el Señor derrama sobre nosotros, surgen a partir de muchas situaciones. Y vamos entonces ya no solamente colocando el espejo de comprensión, sino un espejo con varios ángulos, donde le vamos mostrando diferentes perspectivas del problema que la persona nos planteó, pero ahora devuelto, no solamente con comprensión, sino con una ampliación. Y en la medida que la persona va viendo su situación desde otro ángulo, entonces la persona con sus recursos, que también le hemos ayudado a comprender y a valorar, va planteándose, con nuestra ayuda, nuevas metas a lograr para resolver la situación que le aqueja. ¿Se dan cuenta? Entonces es un trabajo de acompañamiento, por eso que se llama consejería no directiva. Y en la medida que la persona va estableciendo sus nuevas metas, llegamos al punto de poner esas metas por acción. Y allí es donde empieza un trabajo bien importante de guiar a la persona a que las metas se transformen en programas específicos para hacer cosas. En medio de todo esto, yo les sugiero usen este folleto y el disco de autoliberación, de autoexamen espiritual, porque definitivamente ustedes van a encontrar aristas de esto en todo problema, porque hay una conexión en lo emocional y lo espiritual. Hay problemas que son externos y hay problemas que son internos, pero casi nunca es totalmente puro. Si por ejemplo tengo problemas con la suegra, no es mi caso, pero si alguien tiene problema con la suegra, uno diría es un problema totalmente externo, pero ese problema externo me produce cosas internas, me produce emociones, me produce reacciones, me produce estados de ánimo. Y yo me tengo que hacer responsable de las emociones que eso me produce. Porque las personas, en el fondo, son responsables de sus actos, pero yo soy responsable de las emociones que los actos de las personas me producen. Entonces, no es que una persona me hace enojar, sino que la persona hizo algo que para mí es desagradable y me produce enojo, pero yo permito ese enojo o no.
Y yo permito que ese enojo pase a pecado, a tomar un fierro y dárselo en la cabeza, a insultarlo, a establecer un conflicto. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tengo que hacerme cargo de eso. Por lo tanto, esta interacción emocional, espiritual, ustedes la van a encontrar en todos los aspectos. Por eso les recomiendo, dado que ninguno de nosotros es un experto en esto, y yo no sé si habrá alguien en el mundo un experto. Hay gente que sabe mucho, pero un experto real en todos los posibles problemas de todos los seres humanos, incluyendo todo el mundo espiritual. O sea, les digo, cada consejería es una aventura. De manera que saber suficiente nos ayuda, la dependencia del Señor es fundamental, y entender que las técnicas ayudan, pero no lo son todo. Y entender que lo espiritual, la autoridad que tenemos sin técnica, es un gran desorden. Entonces nos volvemos reduccionistas, y eso es otro problema. Viene una persona con un problema, tiene un espíritu de. Eso es ser reduccionista. Porque los espíritus no entran a funcionar en la vida humana por sí solos. Tuvieron una puerta de entrada. Y esa puerta de entrada es algo que nosotros permitimos en nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Por nuestras prioridades, por nuestras distracciones, por nuestros pasatiempos, por lo que nosotros decidimos hacer. Así que yo les sugiero que mantengan esto muy, muy claro. Y finalmente, ustedes necesitan poder guiar a una persona en estos procesos de autoliberación, o sea que la persona vaya leyendo el folletito, vaya haciendo las oraciones, vaya haciendo las declaraciones. ¿Y cómo van a poder ustedes guiar si ustedes mismos no lo han hecho para ustedes? Entonces yo les digo, si ustedes en este transcurso de este curso no han hecho eso todavía, preocúpense. Porque lo que ustedes no hacen con ustedes mismos, ¿cómo se lo van a pedir después a otra persona? ¿Cómo le van a decir, mira, yo te quiero guiar por este proceso, pero la verdad es que cuando a mí me lo dijeron, a mí no me tincó, porque en el fondo yo soy un gran rebelde. Porque lo que me dicen a mí es una sugerencia nomás, pero yo al final hago lo que quiero. Y entonces usted va a decir, pero tú no seas así. Tú escúchame lo que te digo, pero no hagas lo que yo hago. Entonces, hermanos, ustedes se dan cuenta que la consejería es eminentemente práctica. Si yo tengo oídos cerrados, no puedo pedirle a las personas que tengan oídos abiertos. Y por último, saber hacer una liberación cuando corresponde. Eso es desde acá, en ayuda hacia allá. Pero en mi experiencia, ese es el menor de los casos. En términos ministeriales. Yo entiendo que hay ministerios orientados, dedicados a la liberación, no tengo nada en contra de eso, y ellos son llamados del Señor. Y ellos van mucho, mucho en eso. Súper respetable, realmente muy necesarios en el ámbito de la iglesia. Pero en términos generales, el ministerio cristiano nunca está orientado a una sola cosa. Entonces necesitamos estar más amplios. Pero a veces sí tenemos que ser capaces de guiar en un proceso donde nosotros hacemos directamente una liberación sobre alguien. ¿Ya? Y ahí la teoría que aparece en los libros es más que suficiente, el resto lo van a aprender en la práctica. Este es un resumen de todo lo que hemos aprendido en este curso, de los elementos básicos, y me interesaría que ustedes realmente lo pudieran recordar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Dígame. Cuando se habla de la consejería no directiva, habían problemas que son internos y externos, como el caso de problemas con la suegra. Y eso que a usted le produce, o sea, a una persona le podía producir emociones, estados de ánimo, de enojo, de ira, de lo que sea. ¿Esas emociones son los problemas externos? ¿O cuáles son los problemas? Porque tener un problema con la suegra es un problema externo, ¿cierto? Sí. Pero la emoción que a mí me produce es el problema externo. No, ese es interno. Qué bueno, Susi, que preguntas eso para poder aclararlo un poco mejor. Digamos que, siguiendo el ejemplo anterior,
tengo un problema con la suegra, entonces ese es un problema externo. Pero lo que me produce ese problema empieza a ser interno. Me produce emociones, me produce conflictos con otras personas, a lo mejor con la esposa, con los hijos, en el trabajo, me produce una serie de estrés, ¿verdad? Entonces empiezo a tener emociones encontradas, súper complejas, y al final llego a la consejería, digamos con el pastor o con algún monitor, diciendo, lo que me pasa es que me siento súper triste y estoy todo el tiempo estresado. Y uno diría, lo que tiene es un problema interno. Para no usar términos técnicos, no quiero hablar de depresiones endógenas, exógenas y cosas así, no nos metamos en asuntos técnicos. La persona viene con un malestar que no sabe enfocar de dónde viene, qué es lo que le pasa. Y entonces en el proceso de consejería tenemos que empezar a ubicar de dónde viene, dónde empezó, cómo surgió, qué cosas externas hay aquí, de las cuales podemos echar mano para tratar de solucionar, qué cosas internas produjo, qué puertas espirituales se abrieron, qué influencias entonces espirituales hay, qué estructura de personalidad tiene y por lo tanto cómo reacciona frente a los problemas externos y también a las emociones internas. ¿Me explico? Entonces la consejería se vuelve un campo muy amplio de muchas interacciones. Y por eso les digo, ser reduccionista no va a ayudar mucho. No hay una sola cosa aquí, porque los seres humanos somos amplios, somos complejos. Entonces no van a encontrar ustedes, esta cosita es. Y sacando esta hebra, listo, se soluciona el problema. No, tal vez si lo hubiéramos pesquisado al principio, pero ya después de un tiempo es una madeja de situaciones. Y la persona va a tener que aprender a vivir con eso, va a tener que ir solucionando, tomando acciones, viéndolo diferente, aprendiendo nuevas habilidades, muchas cosas. Y en todo eso tenemos que poder ir guiando. Y si alguien dice, oye, a mí no me gusta eso, es demasiado latero, es muy largo, es mucho estudio, hay que saber demasiado, hay que estar demasiado tiempo con las personas, yo le digo, no se dedique al ministerio. Porque esto es el ministerio, estar con gente. Un pastor tiene que oler a oveja. ¿Me entienden? Y los ministros en la iglesia huelen a oveja. Porque si no es así, entonces es un ministro de escritorio. Y eso a lo mejor está bien para un profesor de seminario en alguna parte donde lo que tiene que hacer es pararse a su escritorio, ir a dar una clase y volver a su escritorio. Pero no es el ambiente de la iglesia. Por eso les digo que consejería es esencialmente ministerio. ¿Aclara un poquitito? Muy bien. Con este repaso, que fue un poco más largo de lo que yo esperaba, vamos a ir a hacer un break, vamos a tomar un cafecito y entonces volvemos a la clase. ¿De acuerdo?